Mi nombre es Carmen Ramos y durante los últimos 10 años he mantenido una vida dividida que está a punto de colapsar en el salón de baile más elegante de la Ciudad de México. Mientras reviso discretamente los casos pendientes en mi teléfono, mi madrastra Esperanza no tiene idea de que soy la fiscal general de la República, la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país. Para ella, simplemente soy la hija de Gabriel que trabaja en juzgados. Todo comenzó cuando mi padre se casó con Esperanza hace 15 años, apenas 2 años después de que mi madre muriera de cáncer. Esperanza llegó con su hija biológica Valeria, 3 años menor que yo, e inmediatamente estableció una jerarquía familiar donde yo era claramente la ciudadana de segunda clase. Mi padre, devastado por la pérdida de mi madre y desesperado por reconstruir una familia, permitió que esta dinámica se estableciera sin cuestionarla. Carmen, qué bueno que pudiste venir, me saludó Esperanza en la entrada del Hotel Four Seasons, luciendo un vestido de gala que probablemente costaba más que el salario mensual de un secretario judicial. Aunque me sorprende que hayas encontrado tiempo en tu trabajo administrativo. Los juzgados a veces dan tiempo libre, respondí manteniendo mi tono neutral mientras observaba el despliegue de lujo a mi alrededor. La gala benéfica anual de la familia era el evento social más importante para Esperanza, una oportunidad de mostrar su estatus ante la élite política y empresarial del país. Lo que Esperanza no sabía era que yo había sido invitada oficialmente como la invitada de honor de la noche. La organización benéfica, dedicada a reformas del sistema judicial, había solicitado mi presencia como la funcionaria de justicia más alta del país. Sin embargo, había decidido mantener mi perfil bajo hasta el momento apropiado. ¿Dónde está Valeria?, pregunté, notando la ausencia de mi hermanastra. Llegará más tarde. Está terminando una reunión muy importante en su bufete de abogados. Ya sabes cómo es, siempre ocupada con casos grandes. El orgullo en la voz de Esperanza era inconfundible. Valeria había seguido los pasos legales de la familia, pero se había especializado en derecho corporativo para empresas privadas, un campo lucrativo pero, en mi opinión, menos desafiante éticamente. Durante los siguientes minutos, observé a Esperanza pavonearse entre los invitados, presentándose como la benefactora principal del evento. Había donado 100,000 pesos. Una cantidad respetable pero que palidecía comparada con los 2 millones que yo había donado anónimamente a través de mi fundación privada para reforma judicial. Carmen, ven acá, me llamó Esperanza desde el centro del salón. Quiero presentarte a algunas personas importantes. Caminé hacia donde estaba conversando con un grupo de empresarios y políticos locales. Reconocí a varios de ellos, el senador Morales, con quien había trabajado en reformas anticorrupción, la empresaria Textil López, cuya empresa había sido investigada por mi oficina por evasión fiscal, y el exgobernador Herrera, quien había evitado cargos penales por un tecnicismo legal que yo había identificado personalmente. Señores, les presento a Carmen, mi hijastra. Ella trabaja en el sistema judicial, en tareas administrativas, anunció Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿En qué juzgado?, preguntó el senador Morales, y por un momento pensé que me reconocería de nuestras reuniones de trabajo. En varios, respondí vagamente. Me muevo bastante entre diferentes oficinas. Ah, una secretaria judicial, concluyó el exgobernador Herrera con un gesto de entendimiento. Muy noble trabajo. El sistema necesita buenos empleados administrativos. Esperanza asintió enfáticamente. Exacto. Carmen siempre ha sido muy trabajadora, aunque nunca tuvo las oportunidades educativas que tuvo Valeria. La ironía era deliciosa. Mi currículum incluía una licenciatura magna cum laude de la UNAM, una maestría en Derecho Constitucional de Harvard, y un doctorado en Derecho Penal Internacional de Oxford. Había argumentado casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y había sido reconocida por Naciones Unidas como una de las fiscales más innovadoras del mundo. ¿Y qué estudió exactamente?, preguntó la empresaria López con curiosidad genuina. Derecho, respondí simplemente. Una carrera técnica muy práctica, comentó Esperanza rápidamente. Para trabajos gubernamentales básicos. No como Valeria, que estudió en el TEC de Monterrey y tiene una maestría en Estados Unidos. Durante la siguiente hora, circulé discretamente por el evento, observando las interacciones sociales y políticas. Reconocí a docenas de personas con las que había trabajado profesionalmente, pero ninguna me reconoció fuera del contexto oficial.
Era notable cómo la ropa, el peinado y el contexto social podían hacer invisible a alguien que regularmente aparecía en noticieros nacionales. Carmen, Esperanza me interceptó cerca del bar. Necesito pedirte un favor. ¿Qué necesitas? Valeria llegará en unos minutos, y quiero que esta noche sea perfecta para ella. Va a anunciar que su bufete fue contratado por una corporación internacional muy importante. Es un momento crucial para su carrera. Me da mucho gusto por ella, respondí honestamente. A pesar de nuestras diferencias familiares, respetaba la dedicación profesional de Valeria. El tema es, Esperanza bajó la voz, que vienen algunos clientes muy importantes de Valeria esta noche. Gente sofisticada. Y bueno, tú entiendes. No entendía, pero tenía la sensación de que no me iba a gustar la explicación. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, trabajas en juzgados. Eres empleada gubernamental. Estos son empresarios internacionales que podrían malinterpretar tu presencia en nuestra mesa principal. El momento se cristalizó. Esperanza estaba a punto de relegarme socialmente para proteger las percepciones de clase de los contactos de Valeria. Carmen, hay una mesa especial para el personal de servicio y empleados del evento. Trabajas en juzgados, estarás mejor con los empleados. Se sentirán más cómodos contigo, y tú te sentirás más cómoda con gente de tu nivel. El silencio que siguió fue ensordecedor en mi mente. Durante 10 años, Esperanza había encontrado maneras sutiles de recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Pero esto era diferente. Esto era humillación pública y deliberada. Comprendo, respondí serenamente, manteniendo mi dignidad intacta mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de suceder. Sabía que entenderías, Esperanza pareció aliviada. Eres muy madura. La mesa está allá, junto a la cocina. Estarás mucho más cómoda. Caminé hacia la mesa asignada, donde efectivamente estaban sentados meseros, coordinadores del evento y personal de seguridad. Eran personas trabajadoras y dignas, y me recibieron cordialmente. Durante los siguientes minutos, conversé con ellos sobre sus experiencias laborales, y descubrí que tenían perspectivas valiosas sobre el funcionamiento real del sistema de justicia desde sus diferentes puntos de vista. ¿En qué parte de los juzgados trabajas?, me preguntó Miguel, un coordinador de eventos que había trabajado en muchas funciones gubernamentales. En la parte administrativa central, respondí honestamente. Debe ser difícil. Mi hermana trabaja en un juzgado civil y dice que el papeleo es infinito. Mientras conversaba con el personal, observé a Esperanza presentar efusivamente a Valeria, quien había llegado luciendo espectacular en un vestido azul marino. La llevó inmediatamente a la mesa principal, donde comenzó a presumir sobre los logros de su hija exitosa ante empresarios y políticos. Valeria acaba de cerrar el contrato legal más importante de su carrera, escuché a Esperanza anunciar desde la mesa principal. Una corporación farmacéutica internacional la contrató como su representante legal principal en México. Fruncí el ceño. Si una farmacéutica internacional estaba estableciendo operaciones en México, eso requería aprobaciones regulatorias que pasaban por mi oficina. Tendría que revisar los archivos mañana por la mañana. A las 9 de la noche, el organizador del evento tomó el micrófono para comenzar los reconocimientos oficiales. Era el momento que había estado esperando con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Señoras y señores, esta noche tenemos el honor de reconocer a las personas que han hecho contribuciones extraordinarias a la reforma del sistema judicial mexicano. Esperanza se enderezó en su silla, claramente esperando ser mencionada por su donación. Pero antes de continuar con los reconocimientos menores, quiero invitar al estrado a nuestra presidenta de honor, la magistrada suprema Elena Vázquez. El salón completo se puso de pie mientras la magistrada Vázquez, una mujer de 60 años con presencia imponente, se dirigía al pódium. Era mi mentora desde mis años de estudiante y había sido fundamental en mi nombramiento como fiscal general. Buenas noches, comenzó la magistrada Vázquez. Antes de hablar sobre el trabajo de nuestra organización, quiero reconocer públicamente a una persona extraordinaria presente esta noche. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Desde mi mesa junto a la cocina, tenía una vista perfecta del salón principal. Una mujer que ha revolucionado el sistema de justicia mexicano, que ha llevado casos de corrupción de alto perfil ante tribunales internacionales,
y que ha sido reconocida por Naciones Unidas como una de las fiscales más efectivas del mundo. El silencio en el salón era absoluto. Esperanza miraba alrededor confundida, claramente esperando que mencionaran a alguna invitada de la mesa principal. Quiero reconocer a la fiscal general Carmen Ramos, presente esta noche. La explosión de aplausos que siguió fue ensordecedora. Todo el salón se puso de pie buscando a la fiscal general entre las mesas principales. Esperanza se giró en su silla, su rostro reflejando confusión total. Me levanté lentamente de la mesa del personal de servicio. El movimiento captó la atención de la magistrada Vázquez, quien sonrió ampliamente y señaló en mi dirección. Ahí está nuestra invitada de honor, anunció. Fiscal General Ramos, por favor, acompáñeme en el estrado. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era el silencio del shock absoluto. Mientras caminaba por el salón hacia el estrado, pude ver rostros de reconocimiento entre los invitados. El senador Morales se dio una palmada en la frente. La empresaria López palideció visiblemente. El exgobernador Herrera parecía querer desaparecer bajo la mesa. Pero fue el rostro de Esperanza el que más me impactó. La confusión se había transformado en horror puro cuando finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Fiscal General Ramos, la magistrada Vázquez me recibió en el estrado con un abrazo. Gracias por honrarnos con su presencia esta noche. Es un placer estar aquí, magistrada, respondí tomando el micrófono. ¿Podría contarnos sobre sus logros más recientes? Por supuesto. En los últimos 6 meses, mi oficina ha procesado exitosamente 15 casos de corrupción de alto perfil, incluyendo 3 exgobernadores, 2 senadores y múltiples empresarios que evadían impuestos a través de esquemas internacionales sofisticados. El aplauso fue atronador. Desde el estrado, podía ver claramente la mesa principal donde Esperanza y Valeria estaban sentadas. Esperanza parecía estar en shock catatónico, mientras que Valeria me miraba con una mezcla de asombro y respeto que nunca había visto antes. Fiscal General, continuó la magistrada Vázquez, entiendo que usted ha donado significativamente a nuestra organización. Mi fundación ha contribuido con 2 millones de pesos este año para reformas del sistema judicial, particularmente para mejorar las condiciones laborales del personal administrativo que mantiene funcionando nuestros juzgados día a día. Otro aplauso ensordecedor. El personal de servicio en mi mesa anterior aplaudía más fuerte que nadie, claramente emocionados de que alguien reconociera públicamente su trabajo. ¿Podría decirnos cuáles son sus prioridades para el próximo año? Estamos enfocados en 3 áreas principales: combatir la corrupción corporativa, especialmente empresas internacionales que intentan evadir regulaciones mexicanas a través de bufetes legales cómplices, reformar las condiciones laborales en el sistema judicial, y mejorar el acceso a justicia para comunidades marginadas. Las palabras bufetes legales cómplices resonaron por el salón. Valeria se movió incómodamente en su silla. Después de otros 10 minutos de reconocimientos y aplausos, bajé del estrado y comencé a caminar de regreso hacia mi mesa original junto a la cocina. Pero fui interceptada por docenas de invitados que querían saludarme, felicitarme y, en algunos casos, disculparse nerviosamente por no haberme reconocido antes. Fiscal General Ramos, el senador Morales se acercó primero. No la reconocí sin su vestimenta oficial. Ha sido un honor trabajar con usted en las reformas anticorrupción. Senador Morales, el placer ha sido mío. La empresaria López esperó su turno, visiblemente nerviosa. Fiscal General, quiero que sepa que mi empresa ha implementado todas las reformas fiscales que sugirió su oficina. Me da mucho gusto escuchar eso, señora López. El exgobernador Herrera simplemente asintió desde la distancia, claramente evitando cualquier interacción directa. Finalmente, después de 15 minutos de saludos, llegué a donde Esperanza y Valeria seguían sentadas en la mesa principal. Esperanza había recuperado algo de compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. Carmen, comenzó, su voz apenas audible. Yo, no sabía. Por supuesto que no sabías, respondí calmadamente. Nunca preguntaste. Pero tú dijiste que trabajabas en juzgados. Y trabajo en juzgados. Trabajo en todos los juzgados del país. Los superviso. Valeria se levantó lentamente. Carmen, ¿eres realmente la fiscal general? Sí, Valeria.
Y me da mucho gusto saber sobre tu contrato con la farmacéutica internacional. Mi oficina tendrá que revisar todos los aspectos regulatorios de esa operación la próxima semana. El color desapareció del rostro de Valeria. ¿Tu oficina? Mi oficina. Cualquier empresa internacional que establezca operaciones en México debe pasar por revisión de la Fiscalía General. Es procedimiento estándar. Carmen, Esperanza finalmente habló. ¿Por qué nunca nos dijiste? Llevamos años. Llevamos años en los que tú asumiste que sabías todo sobre mi vida sin preguntarme. Llevamos años en los que me trataste como empleada de segunda clase. Llevamos años en los que decidiste que no era lo suficientemente sofisticada para sentarme en tu mesa principal. Pero yo no sabía. El problema, Esperanza, no es lo que sabías o no sabías. El problema es cómo tratas a las personas basándote en lo que asumes sobre su valor y estatus. La conversación fue interrumpida por la llegada de más funcionarios que querían saludarme. Durante los siguientes 30 minutos, mantuve conversaciones profesionales con jueces, senadores, empresarios y diplomáticos, todos mientras Esperanza y Valeria observaban en silencio. Carmen, Valeria me encontró cuando finalmente tuve un momento libre. Necesito preguntarte algo. ¿Qué? El contrato con la farmacéutica. ¿Hay algo que debas saber? ¿Hay algo que debas decirme? Respondí con una pregunta. No estoy segura. Es una empresa muy grande, con muchas subsidiarias internacionales. Valeria, mi consejo personal, como tu hermanastra, es que te asegures de que todos los aspectos de ese contrato cumplan con las regulaciones mexicanas e internacionales. Mi consejo profesional, como fiscal general, es que cualquier irregularidad será investigada con todo el peso de la ley. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando sobre las realidades legales. La diferencia es importante. Al final de la noche, después de que la mayoría de los invitados se habían retirado, Esperanza se acercó a mí una última vez. Carmen, ¿podemos hablar en privado? Por supuesto. Nos dirigimos a una terraza vacía del hotel. La ciudad se extendía ante nosotros, iluminada por millones de luces. Quiero disculparme, comenzó Esperanza. No solo por esta noche, sino por años de no verte realmente. Acepto tu disculpa, respondí. Pero necesitas entender algo importante. ¿Qué? Aquellas personas en la mesa del personal de servicio son trabajadores dignos que merecen respeto. Su trabajo es valioso. Relegarme allí no fue un insulto para mí, fue un insulto para ellos, y eso es lo que realmente me molesta. No había pensado en eso. Ese es exactamente el problema. No piensas en las consecuencias de tus acciones hacia las personas que percibes como inferiores. Los meses siguientes trajeron cambios significativos en la dinámica familiar. Esperanza comenzó a hacer donaciones regulares a organizaciones que apoyaban a trabajadores del sistema judicial. Valeria decidió rechazar el contrato con la farmacéutica después de descubrir irregularidades en sus prácticas internacionales, y en su lugar abrió una práctica pro bono para familias de bajos ingresos. Mi padre, quien había permanecido en silencio durante años, finalmente comenzó a cuestionar las dinámicas familiares que había permitido. Carmen, ¿por qué nunca me dijiste sobre tu trabajo? Papá, tú también asumiste que sabías. Durante 10 años, nunca preguntaste específicamente qué hacía. Solo aceptaste la versión de Esperanza. Tienes razón. Lo siento. El año siguiente, Esperanza organizó otra gala benéfica. Esta vez, me pidió específicamente que fuera la oradora principal. Y esta vez, me sentó en la mesa principal desde el momento en que llegué. Carmen, me dijo al recibirme, quiero que sepas que he estado pensando mucho sobre lo que dijiste. ¿Sobre qué específicamente? Sobre respetar a todas las personas, independientemente de su trabajo o posición. He estado trabajando como voluntaria en juzgados locales, ayudando con trabajo administrativo. Eso es maravilloso, Esperanza. Y Carmen, quiero que sepas que estoy orgullosa de tenerte como hija. Debería haberte dicho eso hace años. Esa noche, cuando di mi discurso como oradora principal, hablé sobre la importancia de reconocer la dignidad en todo trabajo honesto, desde empleados administrativos hasta fiscales generales. Hablé sobre cómo la justicia real solo es posible cuando respetamos a todas las personas que mantienen funcionando el sistema.
Desde mi posición en el podium, pude ver a Esperanza en la mesa principal, aplaudiendo sinceramente. A su lado, Valeria también aplaudía, y por primera vez en años, vi orgullo genuino en sus ojos. Después del evento, mientras nos despedíamos, Esperanza me abrazó fuerte. Carmen, gracias por enseñarme que la verdadera clase no tiene nada que ver con títulos o dinero. Gracias por estar dispuesta a aprender, respondí. Manejo de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre el año que había cambiado todo. La gala benéfica familiar se había convertido en mucho más que una humillación pública revertida. Se había convertido en una lección sobre dignidad, respeto y la importancia de ver realmente a las personas que nos rodean. A veces, la justicia llega de maneras inesperadas. Y a veces, las revelaciones más poderosas ocurren cuando simplemente dejamos que la verdad hable por sí misma. Desde mi oficina en la Fiscalía General, con vista panorámica de la ciudad que trabajo para proteger, guardo una foto de aquella gala. No como recuerdo de una venganza, sino como recordatorio de que la verdadera autoridad viene del respeto ganado, no del poder impuesto. Y nunca olvido que detrás de cada escritorio administrativo, cada uniforme de servicio, cada trabajo aparentemente simple, puede haber una historia extraordinaria esperando ser reconocida.